¿En qué confía el hombre natural? El hombre natural confía en sus fuerzas. Cuando me refiero al hombre natural, me refiero al ser humano naturalmente, sin Cristo, sin Dios. Ese hombre natural confía en sus fuerzas, confía también en su economía, confía en su poder adquisitivo, confía en su amigo, confía en sus padres, confía en su esposa, pero definitivamente en el único que no confía es en Dios. Cuando está viajando, confía en quien lleva el volante, en quien pilotea el avión, quien maneja el taxi, quien maneja el bus, pero definitivamente en el único que no confía es en Dios. Cuando come, confía en su economía, él mismo es el proveedor para él mismo, en el cocinero o la cocinera, en que preparen bien esos alimentos, en el mesero que se lo lleve a su mesa, en el dueño del restaurante, pero jamás confía en el Señor. Cuando sale de vacaciones, sale de viajes, cuando va a cualquier lugar con su familia, cuando pasa algo extraordinario, cree que esas cosas son cosas del destino, pero jamás se le pasa por la cabeza a quien hace que las cosas pasen, a nuestro Dios. El hombre natural ama el reino, pero no quiere nada con su rey. Ama la naturaleza, ama al ser humano, ama la creación, pero no desea al creador. Ama estar al frente del mar contemplando la hermosura y lo sobrenatural que puede ser el mismo mar, pero ni siquiera contempla la mano de quien creó todas las cosas. ¿Y para qué entonces se está preparando el hombre natural? ¿Solo para satisfacer sus deseos carnales? ¿Para llenar sus ojos de cosas temporales? ¿Para vivir solo para este pedazo de tierra? Y al final del camino, luego de haber vivido para ellos toda su vida, cuando están en su lecho de muerte, quieren pensar que van para el cielo y quieren recordar a su Creador. Es lamentable, amada audiencia, es lamentable, hermanos, cómo el hombre natural tiene tan en alta estima su vida que no le queda tiempo para adorar a quien se la dio, porque sigue pensando que es un merecedor de todas las cosas. Pero por el otro lado estamos los creyentes. Tú, mi hermano, que estás acá viendo esta transmisión, tú que has sido rescatado por el Señor de tu propia vida. No había peor demonio que tu misma vida, que mi misma vida. No había un peor demonio que yo mismo. Nuestros mismos pensamientos, nuestros mismos actos inmorales que violentaban todo el carácter de ese santo Dios. Nosotros no nos quedamos en nuestras fuerzas, sino que confiamos en la fidelidad de Dios. No confiamos en nuestra economía, sino en aquel que nos provee todas las cosas. No confiamos en nuestras esposas o en nuestros amigos de la congregación, sino en Cristo, que es quien está forjando el carácter de cada uno de ellos. No confiamos en aquel que conduce el automóvil, el bus o en aquel que pilotea ese avión, sino en aquel que domina todas las cosas, quien es nuestro Señor. No descansamos en el destino, sino en la divina providencia de Dios, cualquiera que sea esa situación, y que todo obra para bien cuando nosotros le amamos a Él. No amamos el reino sin antes adorar al Rey. No amamos la creación sin anteponer nuestro amor primero por nuestro Creador. Es por esto, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión, que hoy comenzamos una nueva serie. Una serie en la que queremos enfocar en la fidelidad de Dios, pero no en su atributo como tal, pues este ya fue enseñado en la serie que acabamos de terminar de los atributos de Dios, cuando enseñamos de la fidelidad de Dios, sino que más bien lo que queremos enfocarnos a través del estudio de toda esta carta a los tesalonicenses es de lo que ese atributo divino, de esa fidelidad de Dios puede producir y debe producir en el creyente. No descansar en nuestras propias fuerzas, sino en cómo la fidelidad de Dios se mueve de maneras sobrenaturales para con su pueblo y produce muchas cosas de las cuales
podremos ver en esta carta que vamos a estudiar. Esta nueva serie la hemos titulado, como muy bien vieron las imágenes, La fidelidad de Dios. Pero había algo pequeño que de pronto no se veía en la imagen. Había un reloj a mano izquierda por allá arriba, y en esa imagen del reloj ahí están los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces la serie se llama así: La fidelidad de Dios, pasado, presente, futuro, basada en la carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, la primera carta. Pero como lo dije anteriormente, nos vamos a centrar en lo que dicha fidelidad de Dios debe producir en su pueblo, en su iglesia, en sus llamados, en sus escogidos. Estaremos viendo, si así el Señor lo permite, si así el Señor lo quiere, durante las próximas 12 enseñanzas, casi 3 meses, varios aspectos, carácter o modo de vivir delante de Dios y del mundo que esta fidelidad produce en nosotros. Y es mi deseo, hermanos, animarlos a estar estudiando esta carta durante estas semanas y podamos navegar en el barco con piso de vidrio, como alguna vez lo dijimos, o mejor aún, como lo dije ahorita en la oración, que nos adentremos en un submarino que nos permita entrar profundamente en todo lo que Dios nos puede enseñar y producir en nosotros después de leer esta carta. Y amigo, para ti, si no conoces del Dios de la Biblia, puedes conocerle a través del ejemplo de los hermanos tesalonicenses y todo lo que estos hermanos vivieron en el primer siglo. En el día de hoy solo estaremos haciendo, como lo dije al inicio, la introducción a esta carta, donde tendremos en cuenta varios de los aspectos importantes con el fin de introducirnos en el contexto en el que fue escrita y recibida por los hermanos de esta iglesia. Por lo general, tendemos a pensar de que las introducciones no son importantes, pero déjame decirte, hermano, que la introducción te va a poner en el contexto, te va a sentar a tu imaginación, te va a colocar en ese momento, en el lugar en el que Pablo escribió, a los que Pablo le escribió. Por eso es que las introducciones son importantes, te muestran el contexto histórico y cultural que tiene cada iglesia a donde Pablo escribió, y más pertinente esta de Tesalonicenses, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy. Y quizás a veces por lo general también tendemos a pensar de que las introducciones no son un poco aburridas o que no tienen ninguna practicidad para mí. Pero déjame decirte, hermano, que la introducción también tiene muchas aplicaciones prácticas y las estaremos viendo en el transcurso de esta misma enseñanza. Entonces yo ruego al Señor que sea actuando en cada uno de nosotros, a mí de este lado, enseñándole a ustedes y también a ustedes, que el Señor obre en sus corazones para poder aprender de esta carta. Y lo primero que debemos decir es sobre la autoría de esta carta. ¿Quién es el autor principal de esta carta? Por lo general, cuando preguntamos eso, lo primero que se nos viene a la mente es Pablo. Pablo es el autor principal de la carta, ¿cierto? Es lo primero que normalmente pasa. Pero cuando nosotros leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, se nos olvida un pequeño detalle. Pedro le dice así cuando escribe esa carta: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, en este caso Pablo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, lo primero que debemos decir es que el autor principal de esta carta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora bien, el instrumento humano que fue usado para escribir esta carta fue el apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver aquí mismo en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 1. Enseguida, ustedes saben cómo se escribían las cartas en el Nuevo Testamento, que primero se presenta el que la escribe. Ya lo primero no es hacia quien escribe, sino que primero se presenta a quien lo escribe. Y esa es la forma literaria como se presentaban, como se escribían las cartas en esa época también.
Y en ese versículo 1 del capítulo 1 empieza Pablo diciendo o escribiendo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, es claro por la misma carta inspirada por el Espíritu Santo que el autor humano, el instrumento humano que Dios utilizó para escribirle a los tesalonicenses fue el apóstol Pablo. Pero también debemos tener en cuenta la fecha de la carta. La historia pone fecha a esta carta alrededor de los años 51 y 52 después de Cristo. La carta fue escrita en el segundo viaje evangelístico o misionero en la ciudad de Corinto, durante la estancia de Pablo por 18 meses. Pablo duró en Corintio 18 meses y lo dice Hechos capítulo 18, versículo 11. Y se dice que Pablo escribió la carta estando en la iglesia de los Corintios. Y hay algo bien interesante con respecto al viaje misionero de Pablo, al segundo viaje misionero de Pablo. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque aún en estos detalles podemos aprender muchas cosas, no solo desde la perspectiva humana, sino lo que nosotros muchas veces pensamos, pero que Dios obra de diferente manera. Y si bien saben, el primer viaje misionero de Pablo se encuentra en Hechos capítulos 13 y 14. Luego que Pablo viaja con Bernabé la primera vez, viaja quizás a una iglesia más cercana, ahí mismo en Asia, y tal vez a la única iglesia más lejana, la que está en Chipre, la isla que está al frente de Asia. Entonces, estando en ese viaje, Pablo lo hace con Bernabé. Luego que ellos vuelven, después del capítulo 14, se presenta el capítulo 15, que es cuando ya Pablo y Bernabé están en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, y se presenta el tema del concilio de Jerusalén, que alguna vez hemos tratado en la iglesia. Y lo que pasa es que Pablo y Bernabé viajan allá a la iglesia de Jerusalén a reunirse con los ancianos de la iglesia de Jerusalén, en donde estaba Pedro, además, a discutir algún asunto acerca de lo que estaban haciendo los hermanos judíos convertidos al cristianismo con aquellos gentiles que también estaban convertidos al cristianismo en la iglesia de Antioquía. Entonces, luego que termina todo ese concilio, pues en Jerusalén le dicen a Pablo y Bernabé: bueno, vayan y digan en qué quedamos nosotros y cómo conciliamos todo este aspecto que estábamos discutiendo. En ese contexto, hermanos, ya cuando Pablo está volviendo, es que comienza o se intenta hacer el segundo viaje misionero. Y hay algo, y por eso yo comencé leyendo este texto cuando dije el versículo 40 y 41 de Hechos 15. Pero cuando empieza o cuando va a comenzar el viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé: bueno, vamos y visitamos nuevamente a las iglesias a donde viajamos inicialmente para poder digamos que afirmar a los hermanos que están en la fe. Y Bernabé pues le dice a Pablo: bueno, listo, vamos y llevamos, le estoy parafraseando toda la historia, vamos y llevamos a Juan Marcos. Pero Pablo se negó a que Juan Marcos fuera. Y hay algo increíble aquí. Pareciera que Pablo se hubiese disgustado con Juan Marcos porque Juan Marcos como que abandonó el primer viaje misionero cuando ellos estaban con ellos. Es lo que dice Hechos capítulo 15 del 36 al 39, cuando dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y ahí es cuando yo empecé mi texto. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Uno puede decir: bueno, ¿y qué tiene este texto de particular? Hay algo hermoso aquí, hermano, y muchas veces podemos decir: bueno, y Pablo se disgustó con Juan Marcos, y mira ese Pablo cómo fue desagradecido, si él lo acompañó en el primer viaje, o podemos decir otro: no, Pablo fue justo porque Juan Marcos abandonó el barco en el momento cuando estaban haciendo el primer viaje misionero. En fin, hermano, podemos especular lo que querramos de eso si queremos, pero aún en las propuestas que hacemos nosotros como seres humanos, también se mueve la providencia del Señor, también se mueve la fidelidad del Señor. Y quizás Juan Marcos no estaba para ser misionero, y lo podemos constatar porque Juan Marcos luego termina quedándose con el apóstol Pedro, y Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Entonces sí vemos muchas veces cómo nosotros hacemos planes como hombres, pero Dios tiene otras cosas, tiene una providencia diferente, y no convenía que Juan Marcos viajara con ellos. Y mira que Marcos se queda con Pedro y al final termina escribiendo
el evangelio que todos conocemos, el evangelio de Marcos, que fue específicamente a una congregación o a un pueblo o a una audiencia más gentil que judía. Entonces, digamos que ese fue el aspecto general del segundo viaje misionero de Pablo cuando comenzó. Pero hay unos aspectos generales también de Tesalónica. Tesalónica era una de las ciudades en Macedonia, la parte norte de la Grecia moderna, la que hoy podemos llamar como Grecia, visitada por Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, durante su segunda campaña misionera. ¿Dónde encontramos eso? Cuando ya terminamos el capítulo 15 que acabé de leer en estos dos textos, viene obviamente el capítulo 16 y hasta el capítulo 18 se muestra todo el viaje misionero, todo el segundo viaje misionero de Pablo por toda Asia, y también incluyó esta vez a Europa, o sea, viajó más. La ciudad era la capital de la provincia romana, los de Tesalónica, un centro comercial situado en la ruta más importante que se llamaba la Vía Ignatia, con una población heterogénea, es decir, habían gentiles y también habían judíos que seguramente habían sido dispersados cuando comenzó los Hechos de los Apóstoles, que vemos la dispersión del pueblo judío hacia varias partes del mundo. Entonces, acá en Tesalónica no había la excepción, también habían judíos. En esta ciudad entonces, como había, ¿y qué constancia tenemos de que habían judíos? De que Hechos, en el capítulo 1 al 2, se menciona una sinagoga que hay en la iglesia de Tesalónica o en el pueblo de Tesalónica. Dice Hechos 17, capítulos 1 al 2, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¡Wow! ¡Qué amor! Pablo se quedó 3 sábados, 3 semanas discutiendo con los hermanos o con los judíos que estaban en las sinagogas congregándose los días sábados. Pero ¿de dónde también nace o el origen de la iglesia en Tesalónica? El evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. Esto ocurrió cuando en su segundo viaje misionero, en esta vez, porque en el primero recordemos que fue más allí mismo en Asia y no llegó a Europa y a la isla que está en Chipre. Entonces esto ocurre es cuando Pablo emprende el segundo viaje misionero. No solo Pablo, sino también quienes lo acompañan zarpan en Troas, sitio de la antigua ciudad de Troya, vía la isla Egea de Samotracia a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos, en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículos del 8 al 12. Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, expulsó un espíritu de adivinación de un arrestado. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente con él, los liberaron y los instaron a que abandonaran la ciudad, lo cual hicieron. Viajaron 150 kilómetros hacia el sudoeste. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica después que pasaron el tema de la cárcel. Como era su costumbre, fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas, que fueron 3 días de reposo que lo leímos ahorita en Hechos, argumentando que Jesús era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Es decir, Pablo fue allá a esa sinagoga a discutir con ellos, que ahí, eso es lo que ellos mismos leían, las escrituras que ellos leían, ahí habla de un Dios y de un Dios que tiene un ungido que es su hijo y es el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo. Aquí entonces Pablo estableció la segunda iglesia en el continente europeo. Entre aquellos que aceptaron el evangelio no solo habían judíos como Aristarco lo encontramos en Colosenses capítulo 4 versículos 10 al 11, sino también griegos devotos, es decir, gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga, pero por no dejarse circuncidar nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo. Además, un número considerable de mujeres prominentes de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 4. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida
Eso lo vemos en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1 del 7 al 8, versículos del 7 al 8. Por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo mientras éste estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongó varias semanas. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, las cartas que Pablo les dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios, dice Primera Tesalonicenses 1:9. Como la adoración de ídolos en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica gentil y no judía, la variedad entonces étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica. Como lo dije anteriormente, habían judíos y gentiles. Esta carta también tiene cierta característica con el tiempo, y es por eso que la serie tiene como subtítulo lo que hablábamos ahorita: pasado, presente, futuro. La fidelidad de Dios, pasado, presente y futuro. No perdamos de vista esto, porque la carta tiene mucho que decirnos acerca del pasado, del presente y del futuro de los hermanos en Tesalónica, y por lo tanto tiene muchas aplicaciones también para nosotros. La parte del pasado la vemos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 16. Esa sería la primera parte que se refiere al pasado, la oración inicial de Pablo, el saludo, la gratitud, la elección de Dios hacia los hermanos de Tesalónica. Eso ocurrió ¿en dónde? En el pasado. El amor, el evangelio, la salvación, la conversión, el testimonio de ellos, el ministerio, la evangelización, la misión, el afecto y el amor entre ellos, padecimientos y la firmeza que estos hermanos de Tesalónica tenían. Eso ocurre en el pasado, seguramente cuando fueron evangelizados. Y en el presente vemos desde el capítulo 2, versículo 17, y se va hasta el capítulo 4, versículo 2. Y vemos ahí la ausencia, los ataques de Satanás, el gozo, las tribulaciones, las angustias, el consuelo. Hay una oración intermedia de Pablo para pasar a la segunda parte de la carta, que nos habla de su santidad, de la pureza, la santidad que nosotros debemos tener delante de Dios, la pureza, nuestra santificación, el amarnos los unos a los otros y la entrega y el servirnos los unos a los otros. Y luego, ya para concluir la carta, Pablo desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el final, que es el capítulo 5, versículo 28, habla acerca del futuro. La esperanza, hermanos, la segunda venida, la seguridad, la fe, la esperanza que tenemos en nuestro bendito y amoroso Señor Jesucristo cuando vuelva, el cumplimiento de los tiempos, prepararnos, estar expectantes para ellos, tener nuestra esperanza puesta en ellos, exhortarnos. Hay algunas consideraciones. Nuevamente toca el tema de la santificación. Nos guardamos para su regreso y la fidelidad de Dios en todas estas cosas. Y ya para concluir, hace una oración final y las bendiciones y la fidelidad, y nombra nuevamente la fidelidad de Dios en medio de todas estas cosas. Entonces, si vemos cómo se presentan los 3 tiempos en medio de la carta: cuando fueron escogidos, oramos porque ustedes fueron escogidos, fueron evangelizados, fueron salvados por la gracia de Dios. Ahora ustedes tienen ataques, tienen que santificarse, tienen que amarse los unos a los otros, tienen que servirse y con todo esto esperar la gloriosa venida de nuestro bendito y amoroso Señor Jesucristo. Y ahí vemos entonces los 3 tiempos en medio de la carta. Pero los cristianos en Tesalónica también fueron hermanos trabajadores, fueron hermanos constantes en la obra. Eso lo encontramos en el primer capítulo, versículo 3. Hermanos imitadores de Pablo, porque se sabía que Pablo era imitador de Cristo, y hermanos con un espíritu evangelístico. Pero como toda carta, evidentemente las cartas de Pablo también tienen un propósito, y varios de los propósitos se los menciono a continuación. Había uno que era animar a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 14. Defender su conducta contra aquellos que hablaban mal de él mientras él estaba con ellos. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Asegurarles acerca de su amor, de su deseo de verlos y de su alegría por el reporte de Timoteo. Eso lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Advertirles contra los pecados de la carne, la impureza sexual, los cuales eran muy comunes entre los paganos.
capítulo 4, versículos 1 al 8. Reprender a los ociosos, también en el capítulo 4 lo encontramos. También encontramos confortando a los atribulados, exhortarlos a que estén alertas en vista de la venida de Cristo, que ya lo encontramos en el capítulo 5. Y también animarlos a que se preocupen unos por otros en la fidelidad y servicio mientras esperan con paciencia. En el caso de Primera Tesalonicenses, hermanos, la gran mayoría de las instancias hacen referencias al conocimiento previo de los destinatarios. Esto significa que los tesalonicenses ya saben lo que necesitan saber, pero Pablo siente la necesidad de recordarles. Y yo sí quisiera mostrarles algunas cosas que dice Pablo durante toda la carta, que me parece curioso, y lo menciona varias veces. En el capítulo 1, versículo dice, bien sabéis, es decir, ya ellos previamente sabían lo que Pablo le estaba escribiendo, ya ellos lo sabían, no era nuevo para ellos. En el capítulo 2, versículo dice, vosotros mismos sabéis. En el capítulo 2, versículo 5 dice, como sabéis. En el capítulo 2, versículo 9 dice, os acordáis, hermanos. En el versículo 10 ahí mismo dice, vosotros sois testigos. En el capítulo 11, en el versículo 11, perdón, dice, también sabéis de qué modo. Si ven cómo Pablo en el transcurso de la carta les menciona una y otra vez que ellos ya saben todo lo que Pablo les está diciendo. En el capítulo 3, versículo 3 dice, vosotros mismos sabéis. En el versículo 4 dice al final, como bien sabéis también. En el capítulo 4, versículo dice, ya sabéis. En el versículo 6 de ese mismo capítulo, como ya os hemos dicho y testificado. En el versículo 9 de ese capítulo, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido. ¿Sí ven? Y en el capítulo 4, versículo 11 dice, de la manera que os hemos mandado. Incluso en el capítulo 5, en los primeros versículos dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Otra vez se los dice, porque vosotros sabéis perfectamente. ¿No les parece curioso esto? ¿No les parece curioso que Pablo a cada instante en la carta, en solo 5 capítulos, menciona como 20 veces lo mismo? Ya ustedes sabéis, recordar, ya nosotros lo habíamos dicho. Mis hermanos, el apóstol Pablo no estaba diciendo algo diferente a lo que ya ellos sabían. Ya Pablo en su viaje misionero les había predicado todo el evangelio. Pero qué bueno es recordar. Qué hermoso es encontrar también a alguien que nos recuerde permanentemente el evangelio. El evangelio no solo es para salvarnos, hermanos. El evangelio también es para vivir todos los días. Necesitamos que nos recuerden permanentemente estas cosas, y no era diferente con los hermanos de Tesalónica. No en vano se predica todos los domingos y todos los jueves de la misma persona, de Cristo. Ustedes le conocen. Claro que sí le conocen, pero no está de más que nos recuerden domingo a domingo y jueves a jueves su majestuosa y perfecta obra para aliviarnos, para consolarnos, para alegrarnos en medio de la dificultad, para amarnos unos a los otros, para despojarnos de cargas que no nos pertenecen, para servirnos unos a otros, pero sobre todo para glorificarle a Él por los siglos de los siglos. Quizás uno de los propósitos que a nosotros nos llevó incluso en oración a abrir esta serie o a exponer esta serie fue precisamente esa, el recuerdo, el recordarnos permanentemente el evangelio de Jesús, sobre todo en esta época, hermanos, en que estamos confinados. Miren cómo estamos presentando las predicaciones, si no vía internet, que por la providencia de Dios el Señor ha sido bueno y que pasó en estos tiempos. Pero ¿qué hubiese pasado si esta pandemia o este confinamiento, como lo quieran ver, de la perspectiva que lo quieran ver, qué hubiese pasado si el internet no existiera? ¿Qué estuviéramos haciendo? ¿Quién nos recordaría esta verdad? Sí, tenemos la escritura y es cierto, pero de todos modos, hermanos, necesitamos que a nosotros nos prediquen el evangelio todos los días. Así que no solo son los jueves, no solo son los domingos. Tú, mi hermano, si no tienes cómo predicarte el evangelio, lee tu Biblia, que allí está la salvación. Y ese mismo que te salvó es el mismo que te sostendrá hasta la gloriosa venida.
Y por eso fue uno de los motivos por el cual nosotros también abrimos esta serie de Tesalonicenses. Obviamente, sin olvidar, evidentemente, lo que la misma carta nos enseña, y es la fidelidad de Dios y enfocarnos en la esperanza, en aquel que ha de venir, en aquel que vendrá mañana, vendrá en una semana, vendrá un año, vendrá en un siglo, no lo sabemos, hermanos, pero nuestra obligación como líderes de la iglesia también es enseñarles y también reforzarles esa esperanza que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Por eso es que es importante también, mi hermano. Por eso yo espero, hermano mío, y visita que estás acá, que esta serie de enseñanza nos ayude para seguir siendo fieles a Dios, fieles a nuestro Señor, que el Espíritu Santo no se contriste por nuestros pecados y que también podamos prepararnos, como lo decía ahorita, para su venida, y todo gracias a su fidelidad para con nosotros. Y evidentemente esta carta, hermanos, tan corta, 5 capítulos, nada más, es demasiado corta. Si tú quisieras leerte esta carta ahora que terminemos esta transmisión, la puedes leer fácilmente en media hora. No te vas a demorar más leyéndola si quieres hacer una lectura superficial. Obviamente, si quieres estudiar, ya sería otro tema. Pero en esta carta tan corta nos deja muchísimas aplicaciones prácticas para nuestra vida, recordando que no somos fieles para que Él venga aquel día en gloria, sino que por causa de su fidelidad permaneceremos siendo fieles a Él. ¿Sí escucharon bien? Nosotros no somos fieles para que Él venga aquel día en gloria, sino que por causa de su fidelidad permaneceremos siendo fieles a Él. Tales prácticas y aplicaciones para nuestra vida se ven a través de toda esta carta. El cristiano fiel siempre deseará lo mejor a los demás. Capítulo 1, versículo 1. El cristiano fiel siempre dará gracias a Dios por sus hermanos en Cristo. Capítulo 1, versículo 2. El cristiano fiel pone a obra su fe, pone por obra su fe. Capítulo 1, versículo 3. El cristiano fiel trabaja en su amor para los demás también. El cristiano fiel es constante en su esperanza en Cristo. Capítulo 1, versículo 3. El evangelio de Cristo es poderoso para el cristiano fiel. No necesitamos más nada, solo el evangelio de Cristo. Y a través de la luz de ese evangelio podemos mirar toda la cosmovisión de este mundo. Y podamos tener una cosmovisión bíblica y podamos siempre tener respuesta para todo lo que sea demandado por el mundo a través del evangelio. El evangelio de Cristo, entonces, hermanos, para nosotros es poderoso. Es poderoso. Pero el cristiano fiel imita los buenos ejemplos, como estos hermanos de Tesalónica imitaron a Pablo. Nosotros como cristianos también tenemos ejemplos en nuestra iglesia, ejemplos en otros hermanos de otras iglesias, tal vez que podemos imitar. Eso no tiene nada. Lo que debemos ver es que esa persona que imitamos está imitando a Cristo como lo imitaba Pablo. El cristiano fiel no solamente imita, sino que también es un buen ejemplo. Versículo 7. El cristiano fiel es uno que lleva las buenas nuevas de salvación. El cristiano fiel sirve al Dios verdadero. El cristiano fiel se encuentra en espera de la segunda venida de Cristo. El trabajo en el Señor nunca es vano para el cristiano fiel. El trabajo en el Señor nunca es vano para el cristiano fiel. Nosotros no trabajamos para los hombres, trabajamos para nuestro Señor. Nosotros no trabajamos para que abunden 400 visitas a la iglesia. No, trabajamos para el Señor. Así nada más vaya solo una visita. No importa, porque nosotros trabajamos para el Señor. Y así debe trabajar el cristiano fiel. El cristiano fiel va a sufrir padecimientos. En esta carta lo vemos en el versículo 2, capítulo 2. El cristiano fiel siempre actúa en amor sincero y no fingido. El cristiano fiel nunca busca su propia gloria, siempre va a buscar la gloria de Dios, la gloria de Cristo. El cristiano fiel debe ser tierno para con sus hermanos en Cristo. El cristiano fiel, amados, ama con amor sincero y fiel.
El cristiano fiel trabajará arduamente para no ser carga a los demás. Esto lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 2. El cristiano fiel siempre se conducirá de una manera santa y justa delante de los demás. Versículo 10. El cristiano fiel exhorta y consuela a los demás. Pero también el cristiano fiel encargará a los demás a andar como es digno de Dios. El cristiano fiel imita a otras iglesias fieles. Eso no tiene nada. Imitamos a iglesias fieles porque son fieles al Señor, no a los hombres. El cristiano debe reconocer que habrá algunos que se opondrán a la palabra de Dios. Por eso es que debemos siempre prepararnos, hermanos. Debemos estudiar las Escrituras y prepararnos para presentar defensa de nuestra fe. Habrá ocasiones entonces cuando otros se opondrán a la salvación de los demás. La persecución, los malos comentarios de unos hermanos. El cristiano fiel anhela ver a sus hermanos en Cristo. Capítulo 2, versículo 17. ¿Cuánta aplicación podemos encontrar precisamente en estos tiempos de solo este texto? El cristiano fiel anhela ver a sus hermanos en Cristo. No, mi hermano, si tú no anhelas ver a tus hermanos en Cristo después de casi ya 4 meses que no nos hemos visto, mi hermano, tú no eres un cristiano fiel. Tú no eres un cristiano fiel porque el cristiano fiel siempre desea estar con sus hermanos, siempre desea congregarse con sus hermanos. Tampoco estoy haciendo un llamado a la locura de que hagamos cualquier cosa, pero el anhelo en el corazón, el deseo en el corazón, la gana, la expectación por volvernos a ver. Oh, mis hermanos tienen que estar en nuestras oraciones permanentemente. En tu oración y en las mías debe estar siempre querer reunirnos pronto como iglesia. Entonces el cristiano fiel debe anhelar ver a sus hermanos en Cristo. En ocasiones también Satanás nos estorbará como cristianos fieles que somos. ¿Cómo no nos va a estorbar? El trabajo que hacemos para el Señor también traerá recompensa como cristianos fieles. El cristiano fiel será un servidor y colaborador en el Señor. El cristiano fiel debe estar puesto para las tribulaciones. Sufriremos, tendremos aflicciones. Tal vez muchos a causa de esta pandemia ya han sufrido mucho también tribulaciones y dolores. Pero tú eres un cristiano fiel, hermano. Anímate porque tú eres un cristiano fiel. Puesto los ojos en Jesús, hermano. Pero el cristiano fiel debe ser ejemplo de fe y amor también. El cristiano fiel debe consolar a otros, hermanos. Miren en qué tiempo estamos y cuánta práctica podemos poner con todas estas características que un cristiano fiel debería tener. Y todas estas características salen de la carta solamente de los de Tesalónica. El cristiano fiel debe permanecer firme en el Señor. Dios es el que dirige nuestro camino y el cristiano fiel descansa en ello. Un cristiano fiel no se opone a los designios de Dios. Un cristiano fiel camina conforme a la voluntad de Dios. El corazón del cristiano fiel debe ser afirmado y ser irreprensible en santidad. El cristiano fiel debe andar de la manera fiel que ha aprendido a otros. El cristiano fiel debe andar en santificación y alejado del pecado. El cristiano fiel, hermanos, debe aprender a tener su propia esposa en santidad y honor. El cristiano fiel nunca debe engañar a su hermano. El cristiano fiel debe abundar más y más en amor. El cristiano fiel debe conducirse honradamente para con los de afuera. El cristiano fiel no se entristece como lo hacen los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, hermano. Por eso nosotros no podemos entristecernos de la misma manera como el mundo se entristece. El mundo hoy está sufriendo gracias a todas estas cosas que están pasando, porque el mundo no puede salir a socializar, porque el mundo no puede salir a hacer otras cosas que normalmente hace, a pasear. A nosotros lo único que nos duele de no salir, tal vez fuera del espectro del mundo en cuanto al trabajo,
a los que tienen trabajo todavía en casa, bendito sea el Señor por eso. Pero al cristiano fiel, lo que le debe doler por no salir es porque no se ha podido reunir con los hermanos. Ese debe ser el principal dolor de un creyente, un cristiano fiel estará o debe estar pasando. Pero nosotros tenemos esperanza a pesar de eso. Nosotros sí tenemos una esperanza y que sabemos que todas estas cosas, hermanos míos, todas estas cosas están en el decreto de Dios. No hay cosa que esté pasando fuera de su voluntad y por eso nosotros sí tenemos esperanza, porque sabemos que Dios providencialmente ha actuado, sea juicio para unos, como mencionan algunos, sea disciplina para la iglesia, como mencionan otros. No vamos a entrar en esa discusión, pero lo que sí creemos es que Dios está obrando en medio de todas estas cosas. Pero el cristiano fiel estará para siempre con el Señor en el cielo también. ¡Wow! ¡Qué hermosa esperanza tenemos como creyentes! El cristiano fiel debe alentarse el uno al otro con palabras de ánimo sobre la segunda venida de Cristo. ¿Qué mayor ánimo podemos sentir nosotros como creyentes si no es por la segunda venida de nuestro Señor? La segunda venida de Cristo se llevará a cabo cuando menos lo pensemos y nosotros como creyentes, como cristianos fieles, lo sabemos. El cristiano fiel no es hijo de las tinieblas, sino de la luz. El cristiano fiel debe ser sobrio y vestirse de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios no ha puesto al cristiano fiel para ira, sino para alcanzar salvación. Pero también el cristiano fiel debe animar y edificar a otros en la fe. El cristiano fiel debe reconocer el trabajo de aquellos que os presiden. El cristiano fiel debe amonestar a los ociosos y alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente para con todos. Eso es un cristiano fiel. Ese cristiano fiel siempre estará gozoso. Siempre estará gozoso. En medio de la tribulación debe estar gozoso. En medio de la aflicción debe estar gozoso porque tenemos esperanza. El cristiano fiel siempre orará sin cesar. El cristiano fiel siempre dará gracias a Dios. El cristiano fiel nunca menospreciará la palabra de Dios. El cristiano fiel, hermano, siempre examinará todo y retendrá lo bueno. El cristiano fiel siempre se abstendrá de toda especie de mal. Pero el cristiano fiel también siempre debe practicar la santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y el cristiano fiel debe siempre orar por los demás. Oh, amado hermano, si tú crees que esta carta no tiene aplicaciones prácticas, yo creo que estás equivocado. Solo aquí te he mencionado algunas 50 o 60 aplicaciones prácticas. Todas estas palabras del cristiano fiel las saqué directamente de la carta, no de ningún otro libro de la Biblia. ¿Cuánta fidelidad de Dios al producir cristianos fieles a Él? ¿Cuánta fidelidad de Dios al producir cristianos fieles a Él? No podríamos alcanzar todo esto si no es por su fidelidad primero, hermano. Pero mi hermano, déjame hacerte unas preguntas. ¿Tú eres fiel al Señor? ¿Es válido que nos recuerden día tras día lo que es ser fiel al Señor? Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo le está recordando a los hermanos en Tesalónica que deben ser fieles. Como ya ustedes saben, como bien sabéis, como ya ustedes saben, como bien sabéis, recordándoles las implicaciones prácticas que la fidelidad de Dios debe producir en el creyente, debe producir en ti y debe producir en mí. Es imposible que puedas ser fiel a alguien o a alguna cosa sin antes ser primero fiel al Señor. La única certeza que tú puedes tener de algún amigo o de algún hermano en la fe que te sea fiel a ti es que él le sea fiel al Señor primero que a ti. Si eso no pasa, hay un grave problema. Te va a defraudar. Te va a defraudar.
Mi hermano, descansemos en el Señor y que Él nos vaya moldeando conforme a su voluntad descrita en su palabra. Dejémonos instruirnos por los maestros de la iglesia, dejemos pastorear nuestras almas por esos hombres que el Señor ha puesto para su redil. No creamos que lo sabemos todo, porque no es así, no lo sabemos todo. Siempre hay alguien en la iglesia donde podemos encontrar ayuda. Este es el propósito de la iglesia y en esto Dios es glorificado. Es todo esto lo que encontramos en la iglesia de los tesalonicenses. Y es un verdadero gozo, amados míos, estudiar y aprender de estos hermanos muchas cosas. Ayudémonos unos a otros, oremos unos a otros, amémonos unos a otros, seamos fieles al Señor, preparémonos día tras día para la gloriosa venida de nuestro bendito, hermoso, glorioso, amantísimo, perfecto, soberano, misericordioso, justo y fiel Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude a poder entender esta carta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, amados míos, a la luz de su segunda venida, a la luz de su fidelidad, a la luz de esa esperanza que Él nos muestra en esta carta. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Pero amigo, para ti también deseo que puedas participar de este estudio, que puedas contemplar en tu mente y corazón las riquezas de la gracia de Dios a través de su fidelidad, y que Él pueda darte el don del arrepentimiento y puedas llegar a Él con un corazón contrito y humillado, porque Él no rechaza a ninguno que vaya así delante de Él. Quiera el Señor glorificarse en esta nueva serie, amados, y que nuestros corazones sean preparados para todo lo que Él nos puede enseñar y poner por obra. Que el Señor bendiga su inerrante y su eficaz palabra. Amén. Bendito Padre, bendito Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, mi Rey. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, hablar de ti, bendito Dios. Hablar de esta carta que tú inspiraste, Señor, y que tú utilizaste al apóstol Pablo para que se la escribiera a la iglesia que había en Tesalónica, mi Rey. Yo te doy las gracias, Señor, porque en medio de ella podemos ver muchas cosas que tú nos dices a nosotros, mi Rey. Porque tu palabra nunca pasará, Señor. Pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán los ríos, pasarán los mares, pasará todo, Señor, pero tu palabra no. Y esta palabra tuya es tan vigente hoy, Señor, como lo fue hace ya casi 2000 años, Señor, cuando la escribieron. Oh, Señor, qué poder hay en tu palabra, que lleva 2000 años esta carta escrita, Señor. Y aún actúa poderosamente en tu iglesia, Señor. Señor, te rogamos, amado Señor, te rogamos por los méritos de Cristo que tú nos ayudes, Señor, a contemplar, oh Señor, con emoción, bendito Dios, que podamos contemplar con expectación la gloriosa venida de tu Hijo, Señor, por segunda vez. Y que podamos prepararnos conforme a eso, Señor. Pero solo gracias a tu fidelidad, Señor. A tu fidelidad, mi Rey. La misma fidelidad, Señor, que tú tienes para contigo, bendito Dios. Y en cumplimiento de tu palabra, tú eres fiel para contigo, Señor. Y tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Y tú nos sostendrás, Señor, nos sostendrás hasta que nuestro bendito Señor Jesucristo vuelva, mi Rey. Nosotros confiamos en eso, Señor. Nosotros descansamos en esa gloriosa verdad que tú has dado a los santos desde el primer siglo y que hoy podemos contemplarla aún. Y queremos descansar en ello, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder sumergirnos en esta carta, bendito Dios, en estas letras, en estas palabras que tú tienes para nosotros, Señor. Es una súplica que te hago, Señor, y que tú obres en cada uno de mis hermanos y en mí,
y que también obres en cada visita, en cada amigo que pueda ingresar a este grupo, Señor, en el Facebook. Y tú obres en sus corazones, Señor, conforme a tu voluntad. Que obres para salvación también para ellos, Señor. Es una súplica que yo te hago en el nombre de nuestro bendito, santo, perfecto, justo, poderoso Señor Jesucristo, y para tu bendita gloria. Amén y amén.